Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo: este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina. Ahora pues, esto dice el Señor del universo: pensad bien en vuestra situación. Sembrasteis mucho y recogisteis poco. Coméis y no os llenáis. Bebéis y seguís con sed. Os vestís y no entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo: pensad bien en vuestra situación. Subid al monte, traed madera, construid el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Leyendo el Evangelio, o escuchando el Evangelio, nos damos cuenta de que Jesús no pasaba inadvertido. El otro día leíamos cómo en tantas ocasiones grandes muchedumbres, grandes gentíos se apiñaban para intentar ver y escuchar a Jesús. No todos, evidentemente, como
seguidores suyos o porque querían ser discípulos. Muchos era por curiosidad, otros porque querían aprender de él y ser sus discípulos, y otros incluso porque querían buscar contradicciones o querían de alguna manera buscar algo para atacarle a él. Pero nos damos cuenta, y aparece en varios lugares del Evangelio, en cierta ocasión cuando les pregunta Jesús a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta que da Pedro es exactamente igual que lo que hemos escuchado en este Evangelio de hoy. Le dice unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros algunos de los profetas. Hemos escuchado cómo le dijeron a Herodes exactamente lo mismo, otras personas distintas. No fue Pedro, sino que otras personas le decían: Juan ha resucitado de entre los muertos. Y entonces Herodes, que se había quedado como con esa preocupación, incluso se lo planteaba que pudiera ser que Juan hubiese resucitado, por la importancia que tenía Jesús. Otros decían que era Elías, porque Elías en el Antiguo Testamento aparece que lo arrebata en un carro de fuego y en presencia de Eliseo y lo lleva al cielo. Por eso los judíos esperaban y esperan que antes del fin del mundo vaya a volver el profeta Elías. Y algunos pensaban: este es Elías, lo cual significa la gran autoridad que le reconocían. Incluso aquellos que solo tenían curiosidad, o incluso sus enemigos, no le negaban esa autoridad tan grande que tenía Jesús. Y otros decían que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. En este sentido nos aparece esa característica que tenía Jesús, que enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, que enseñaban sin autoridad. Pero esa autoridad de Jesús no se basaba en nada externo, en ninguna imagen, en nada, vamos a decir, aparente, en nada que fuera impresionante. No necesitaba impresionar a nadie con nada, sino que su misma coherencia, junto con la novedad de lo que enseñaba, su misma forma de vivir coherentemente con lo que enseñaba, su forma también, incluso de demostrar por medio de los hechos, incluso milagrosos, quién era él, es lo que le daba esa grandísima autoridad a Jesús. Vemos cómo Herodes lo podríamos colocar entre aquellos que tenían curiosidad para ver a Jesús. Dice, tenían ganas de verlo. Por eso también luego se ve cuando le cogen preso a Jesús, Pilato, Herodes tenía muchas ganas de ver a Jesús, a ver qué hacía, a ver qué decía, pero luego Jesús no hizo ningún milagro ni nada como quería él, y Herodes se quedó como defraudado, pero vemos que tenía esa curiosidad grande de verlo. Nosotros le pedimos al Señor que no solo que tengamos esas ganas de verlo, que también, por lo menos, imitar a Herodes en eso, en tener ganas de estar con Jesús, escuchar su palabra, encontrarle en aquellos necesitados, que esté con nosotros cuando nos juntamos varios en su nombre, etc. Pero además de esas ganas de verlo, que tengamos también, como tenían aquellos otros que iban a escucharle, como discípulos, que queramos aprender de él, escuchar, y que por la gracia de Dios podamos llevar a la vida aquello que él nos enseña. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están enfermos, para que Dios les dé fuerza, para que encuentren también apoyo de los cercanos. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos los lugares que hay conflictos, odios, guerras, para que reine la paz, para que la justicia y la verdad estén siempre por encima. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concede, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial con Cristo nuestro Señor. Amén. Jaun zuekin, gora bihotza, eskerrak jarduiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su vida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado a vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoiko alduzki horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, ditur gabe esan dezagun. Gure egita, zerkultan zerena,
Santifica Cristo de Eterna, recorre Cristo de la Eterna, e libre Cristo de Eterna, e tua questela realmente, e mani di Sudato, e un contatto ovvia, marcato di Sorat, buche di Sotote, marcazione di Ministero, la es voluntad de la líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos has seguido que eres en esas casas, una palabra de la vuestra casa. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaun zuekin, bere zaintzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunen batean. Amen.
Señor.